planímetro. Acá podemos observar tres tipos de planímetros que son los más usados a nivel mundial. Entonces acá podemos ver el planímetro polar, acá podemos ver el planímetro de rodillos y acá podemos ver un planímetro digital. Entonces las características de funcionamiento son similares en el planímetro polar y en el planímetro de rodillos. Y cambia relativamente el criterio para un planímetro polar. Entonces, para no confundir el uso de estos instrumentos, vamos a explicar el manejo del planímetro polar y luego vamos a hacer el planímetro digital. Bien, entonces ahora vamos a explicar el uso de un planímetro polar, para lo cual hay que hacer algunas operaciones iniciales para poder determinar el área real de la figura. En ese sentido, entonces, primero vamos a trabajar en base a una fórmula que lo vamos a anotar y que dice el factor de corrección es igual a un área real dividido sobre un área medida. Entonces, esta es la fórmula básica para determinar el factor de corrección. Entonces, A sub R significa para nosotros el área real. Entonces, esta área real podemos introducir en metros cuadrados o podemos introducir en hectáreas. ¿Ya? Y A sub M supuestamente es un área medida, que lo vamos a hacer con el planímetro. Pero en realidad no es un área real el que vamos a medir con el planímetro. Bien, para este efecto, lo primero que tenemos que conocer es la escala del plano que vamos a planimetrar. Entonces, esa escala es 1 a 25.000. ¿De acuerdo? Esta es la escala del plano que vamos a planimetrar. Entonces, aquí tenemos el plano en esa escala de 1 a 25.000. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos que planimetrar cada una de estas superficies pintadas de diferente color. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo vamos a hacer más adelante, porque lo que vamos a medir con el planímetro tenemos que multiplicar por el factor de corrección. Entonces, expliquemos primeramente cómo se obtiene el factor de corrección. Entonces, para determinar el factor de corrección, nos debemos dibujar una figura regular, de tal manera que podamos calcular la superficie directamente haciendo alguna operación de una fórmula geométrica. Por esa razón podemos, por ejemplo, trabajar con un cuadrado de 5 por 5 centímetros. Ahora, ese cuadrado también puede tener otras dimensiones, eso no es problema. Para que se observe mejor, en esta oportunidad vamos a trabajar con un cuadro de 10 por 10 centímetros. Ya, entonces estoy marcando acá 10 centímetros y acá estoy marcando 10 centímetros. Entonces vamos a encerrar la figura en esa magnitud. Muy bien, entonces físicamente, por eso voy a decir A sub F, este cuadro es de 10 por 10 centímetros. Ahora, yo tengo que calcular
el lado del cuadro en la escala que voy a planimetrar. ¿De acuerdo? Para eso usamos la fórmula de la escala, que puede ser esta relación, como ustedes saben, es una relación proporcional, ¿ya? Donde queremos saber este valor de L, que es la longitud real en el terreno. Entonces, haciendo el despeje, vamos a tener escala por la longitud del tamaño del papel. La escala es 25.000. Entonces, esto multiplicamos, bueno, por 10 centímetros o por 0,10 metros, si nosotros queremos, ¿de acuerdo? Mejor manejaremos metros. Haciendo la operación sería 2.500 metros mide cada lado. Ya, entonces esto mide 2.500 metros y este otro lado también mide 2.500 metros. Entonces, el área real va a ser igual a 2.500 por 2.500, ¿no es cierto? Porque esa es la fórmula geométrica que calcula el área de un cuadro. Entonces, haciendo las operaciones respectivas, esto sería... Entonces, multiplicando 2.500 por 2.500, el valor del área real me sale 6.250.000 metros cuadrados. Entonces, para completar la fórmula inicial, me falta hacer el trabajo del área medida. Entonces, este área medida, y como dice acá, lo voy a hacer con el planímetro. Para ese efecto me voy a fijar un punto inicial. ¿Para qué? Para que obviamente haga el recorrido del perímetro de la figura hasta volver al mismo punto de partida. Entonces, instalamos el planímetro. Para instalar el planímetro, entonces, lo que hacemos es colocar siempre el polo fuera de la figura de planimetrado, aunque acá evidentemente es pequeño, no habría ese problema. Entonces hago el siguiente ejercicio. Entonces tengo que hacer que obviamente el planímetro, o en este caso el trazador, cubra el área respectiva que quiero medir. Entonces esta, digamos, es una recomendación muy importante porque de lo contrario vamos a tener que asumir otros valores. Una vez que tenemos ya fijado, acá podemos observar un punto de trazo. Entonces ese punto de trazo debemos ubicar exactamente en la partida. Y en esa posición debemos hacer las lecturas respectivas. ¿De acuerdo? Entonces, como ya explicamos en clases, esas las lecturas de partida, los tengo que hacer en este dispositivo, donde acá tenemos el disco, y aquí hay una señal, y en este otro lado tenemos el tambor. Entonces, tenemos que leer 4 dígitos. El primer dígito, insisto, en el disco, y los 3 restantes en el tambor, y más a este otro extremo está el nonius. Entonces, tenemos que hacer lecturas con nonius. Muy bien, entonces, vamos a hacer la lectura de partida. Pero antes voy a volver a reinstalar el equipo para poder hacer las medidas que estamos indicando. Entonces, ahí me parece una buena posición y voy a leer la primera lectura en el disco. Está la señal entre 3 y 4. Entonces voy a leer 3.
Anoto entonces el dígito inicial de 3. El segundo dígito tengo que leer con este 0 del nonio sobre este tambor en la graduación grande. Entonces, este 0 del nonio está entre 5 y 6 que se puede leer. Entonces, anoto obviamente el menor, que sería 5. El tercer dígito con el mismo 0, ¿ya? Entonces, voy a contar las divisiones pequeñas entre 5 y 6. Entonces, haciendo el conteo, pasa 5, pero no llega a 6. Entonces, eso quiere decir que la lectura va a ser del número menor, o sea, otra vez 5. Y finalmente, voy a buscar una línea del nonius que coincida con la del tambor. Entonces, haciendo esa búsqueda, podemos indicar que es el número 8. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense acá, hemos dado lectura respectiva a los valores que estamos anotando. Perfecto. Entonces, hacemos las medidas siempre en sentido de las manecillas del reloj para hacer que las lecturas sean acumulativas. ¿Ya? Entonces, con la mano voy a continuar la dirección de la recta, en este caso, hasta el vértice. Voy a continuar a la derecha y voy a continuar, repito, siempre sobre el perímetro, hasta volver a la posición inicial. Una vez que llegamos a la posición inicial, hacemos la primera lectura, ya en el mismo criterio que hemos efectuado. Entonces, primera lectura. Fíjense, aquí la señal está entre 4 y 5. Entonces, anotamos el menor, que sería 4. ¿No? Anotamos entonces 4. La segunda lectura. Este 0 del nonio está entre 5 y 6. Entonces, anoto el menor, que sería 5. La tercera lectura. Este mismo 0 del nonio, que está a mi izquierda, de donde estoy ubicado, está entre 8 y 9. Entonces anoto 8. Y finalmente busco por coincidencia el último dígito, que en este caso es 9. ¿Ya? Anotamos entonces ese valor. Bien, sobre la misma lectura, entonces volvemos a planimetrar la misma figura. Hemos vuelto al mismo punto, entonces hacemos la segunda lectura. Entonces podemos observar que la señal está en 5, la segunda lectura está entre 6 y 7, anotamos el menor, que sería 6, la tercera lectura está entre 1 y 2, entonces anotamos 1, y la cuarta lectura yo puedo apreciar en 2. Entonces anotamos ese valor de 2. Entonces, miren, la cantidad de veces que yo mida es, digamos, en este caso, el factor de exactitud o de precisión que voy a aplicar. Por eso podemos repetir este proceso por lo menos, digamos, unas 6 veces porque se trata del factor de corrección. Entonces, volvemos a planimetrar.
siempre con las mismas características. La tercera lectura. Entonces, en el disco podemos observar que está entre 6 y 7 la señal, entonces anotamos 6, el menor siempre. El 0 del nonio está entre 6 y 7 en la escala grande, entonces anotamos otra vez 6. El tercer dígito está entre 6 y 7, otra vez casualmente, entonces anotamos 6. Y el cuarto dígito está en 4. Anotamos 4. ¿Ya? Cortamos. Muy bien. Entonces, ya haciendo con el mismo criterio anterior, las otras mediciones, hemos obtenido 6, 7 con la inicial. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es hacer las diferencias entre dos lecturas sucesivas. Ya vamos a ir anotando entonces diferencias. Vamos a restar, por ejemplo, 4.589 menos 3.558. Esto sale 1.031. El siguiente valor 1.023. El siguiente valor 1.052. El siguiente 1.058. El siguiente valor 1.052. Y el siguiente valor 1.055. Bueno, acá ustedes pueden tener una duda y decir, pero ¿por qué sale valores diferentes? Debería salir lo mismo. Es que al hacer el recorrido del perímetro, siempre hay una situación que puede hacer variar, por eso este instrumento es sensible. Ya, por eso precisamente también se miden varias veces. Pero de entre estas 6 lecturas que disponemos, fíjense ustedes, 2 de ellas relativamente están, digamos, lejos de una tendencia que podríamos tener entre los 4 últimos valores. Ya, entonces, en ese criterio voy a eliminar a partir de criterios estadísticos estos 2 valores iniciales. Y solamente voy a trabajar con estos 4. Entonces, el área medida va a ser igual a la suma de estos 4 valores, ya 1052 más 1058 más 1052 y más 1055. Como estamos considerando solo 4 lecturas, entonces vamos a dividir entre 4. Y de donde el valor del área medida va a ser igual 1054.25. Ahora, esto no tiene, por haber dicho área, por favor, es una cuestión ficticia, entonces no tiene unidades, ya solamente es un valor, que en este caso se puede explicar un valor proporcional. Ahora, con eso, entonces, podemos aplicar y dar funcionamiento al factor de corrección, que reitero, es igual al área real sobre el área medida. Entonces, el área real es, como ya calculamos en esta parte, 6.250.000 metros cuadrados. Y el área medida va a ser 1054.25, de donde nuestro factor de corrección va a ser igual 5.928.385.1079. Ustedes saben que en un factor siempre hay que considerar la mayor cantidad de dígitos, ¿no? Y es preferible guardarlo en la memoria de la calculadora. Con toda seguridad aquí continúan números, ¿de acuerdo?
Entonces, teniendo ya el factor de corrección, me olvidaba un detalle. Este valor tiene unidades, o sea, me refiero al factor de corrección. Entonces está en metros cuadrados. Ahora, depende de en qué unidades yo quiero hacer la medición en el plano. Si quiero en metros cuadrados, entonces manejo este número que hemos calculado. Y si quisiera en hectáreas, entonces, fíjense, ustedes saben que una hectárea tiene 10.000 metros cuadrados. Entonces, este área real es el que tendría que cambiar. O sea, 6.250.000 dividido entre 10.000. Y eso sería 625 hectáreas. Ya, entonces, obviamente, acá, haciendo el nuevo reemplazo, sería 625 sobre 1054.25. Y ese valor sería igual 0.592838, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero ojo, repito, esto está en metros cuadrados y esto en hectáreas. Entonces depende en qué yo quiero medir. Repito, en hectáreas o en metros cuadrados. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos el factor de corrección. Ahora sí, ya estamos habilitados para hacer el planimetrado respectivo. En un criterio demostrativo, entonces, vamos a planimetrar una de las áreas que les hemos mostrado al principio del plano que queremos manejar. Muy bien, entonces retornamos ahora con la idea de que vamos a planimetrar ya un área real, considerando, obviamente, el factor de corrección. Lo que hemos hecho, ¿no es cierto?, es determinar un factor de corrección que es igual al área real sobre el área medida. Entonces, ahora, ¿qué estamos buscando? El área real. Entonces, vamos a despejar el área real y esto va a ser igual al factor de corrección por el área medida. El valor del factor de corrección ya lo tenemos. Lo que nos falta es el área medida. ¿Y con qué se hace esta determinación? Con el planímetro. Como en el mismo criterio que hemos explicado, la medición de la superficie del área conocida. Entonces, para ese objetivo, vamos a trabajar en esta superficie que se ve de color rosado, ¿ya? Y vamos a ubicar un punto inicial en este punto. Entonces, vamos a instalar el planímetro, ¿ya? Para ver si vamos a hacer la cobertura de esa superficie. Un poquito más, entonces eso es lo que tengo que hacer siempre inicialmente. Ya, entonces esta es la posición más adecuada y fijamos ahí el polo, ya que está fuera de la figura. Ubicamos el punto inicial. Por algunas situaciones voy a ubicar acá. Muy bien, ubicamos el punto inicial y no se olviden de que el planimetrado siempre lo van a hacer en sentido de las manecillas del reloj, ¿de acuerdo? Entonces hacemos el proceso respectivo. Pero antes me olvidaba, en la lectura de partida, ¿no? Igualito, o sea, el proceso es el mismo que hemos explicado en el anterior caso. En este caso tenemos dos. La primera lectura en el disco. La segunda está el 0 del nonius entre 6 y 7, entonces anotamos 6. La tercera casualmente coincide con la división pequeña que es 5. Y la cuarta ya no podemos apreciar, entonces vale 0. ¿De acuerdo? Ahora, igual, podemos hacer 6 lecturas, pero como ya se trata de la determinación de una superficie,
Entonces solo vamos a hacer 3 lecturas más adicionales para poder verificar la tendencia de los valores que vamos a obtener. ¿Ya? Entonces esos errores pueden ser por lectura, por trazo, y eso es lo que tenemos que controlar. Entonces estoy siguiendo el perímetro, repito, de la figura que está pintado de color rosado. Muy bien, hemos hecho la cobertura de la superficie, entonces anotamos los valores. Tenemos en este caso 1, o perdón, 2. La lectura en el disco, por favor, es 2. No, me retracto, es 3. ¿Ya? Ustedes saben que por el uso del instrumento tiene una pequeña variación. Entonces, por eso digo que ya es 3. La segunda lectura es 1. La tercera es 5. Y la cuarta lectura es 8. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos lo mismo. Medimos el mismo perímetro. Perfecto. Hacemos la lectura número 2 en el disco, es 3. En la graduación mayor es 7, o perdón, 6. En la graduación menor es 5. Y en el nonius es 4. Y finalmente vamos a hacer un último barrido para este caso. Bien, entonces ya hemos hecho la cobertura respectiva y empezamos a anotar. El primer dígito 4, el segundo 1, el tercero 6 y el cuarto 1. Muy bien, entonces ya tenemos el número de mediciones, que repito, puede ser algo menor. Entonces ahora, como hemos hecho, hacemos el mismo procedimiento, hacemos las diferencias respectivas. Entonces la primera me da 508, la segunda 496, perdón, 90 y, a ver, vamos a corregir, hay un pequeño error, 496
y el último 507. Entonces pueden observar ustedes que hay tendencia, ¿no? Claro, son diferentes los valores, pero difieren en, digamos, una mínima proporción. En ese criterio, calculamos el área real, que va a ser la suma de los tres valores que estamos considerando, y en este caso dividido entre 3, ¿no es cierto? Dividido entre 3. Entonces, eso me sale 503.666. Ya saben que el área real, bueno, este es el área medida. Perdón, estoy equivocando. Es el área medida porque estoy haciendo con el planímetro. Entonces, una vez que ya tengo, entonces el área real, vuelvo a escribir la fórmula para que haya secuencia, al factor de corrección por el área medida. Ahora, no olvidemos en qué unidades yo quiero medir, ¿no es cierto? Si quiero en metros cuadrados, entonces tengo que usar el factor en metros cuadrados, que lo tenemos anotado acá, 5.928.385, etcétera, etcétera. Eso multiplicado por el área medida que acabamos de medir, por 503.666. De donde el área real entonces va a ser a 2.985.929.97 metros cuadrados. Entonces, acá hay que hacer la puntualización. Esto sería en metros cuadrados. Y obviamente si quisiera en hectáreas, entonces el área en hectáreas, lo único que hago es dividir esto entre 10.000 y sería 298.59. Hasta ese décimo podemos trabajar en hectáreas. Y listo. Y este sería el área en hectáreas. Entonces, ese es el proceso de cómo tenemos que hacer la medida respectiva. Muy bien, entonces vamos ahora a explicar el planímetro digital. Como verán ustedes, aquí tenemos el trazador, aquí tenemos los rodillos y aquí tenemos el control digital para la lectura. En el tablero de control podemos encontrar 8 teclas donde dice Read, entonces eso es para hacer las lecturas. Luego tenemos la siguiente tecla que sería para hacer las unidades, o sea, este modelo tiene la opción de centímetros cuadrados y pulgadas cuadradas. Start quiere decir el inicio de la medición que puede efectuar el instrumento. Hold quiere decir la parada. O sea, ¿qué quiere decir eso? Yo puedo ir midiendo diferentes superficies en el mismo plano. Entonces, termino de medir una superficie, lo paro, llevo al otro y vuelvo a habilitar con la misma tecla y vuelvo a planimetrar la otra parte. Off es el botón de apagado del instrumento. End es para terminar todo el trabajo que se está haciendo. Average es para hacer un sistema promedio, como hemos estado haciendo manualmente. Y finalmente tenemos la última tecla, que sería para el encendido del instrumento. Muy bien, entonces vamos a verificar el área que hemos medido con el planímetro polar y lo vamos a hacer con el planímetro digital. Sin olvidarnos de que el dato inicial que me va a dar el planímetro digital va a ser el área físico expresado en este caso en centímetros cuadrados. Y eso a través de una fórmula lo vamos a transformar en superficie medida. ¿De acuerdo? Entonces empecemos a hacer el trabajo. La forma de manejo, igual. Tenemos que, obviamente, verificar si el planímetro va a cubrir la superficie que vamos a medir.
Entonces estoy haciendo un reconocimiento, dicho de otra forma, para volver al mismo punto de origen. Esa posición está bien. Además, el otro detalle, ustedes saben que un sensor es muy sensible. Entonces, la superficie del plano que van a medir tiene que estar completamente liso. Si de lo contrario, pues vamos a tener fallas en la determinación de la superficie. Esa es una recomendación adicional. Entonces, vamos a empezar a operar el planímetro. Colocamos inicialmente el trazador en el punto inicial, como pueden observar en la vista. Una vez que tengamos eso, entonces encendemos el equipo con la tecla ON. Entonces ahí me aparece el número 0, el read, que está en modo de lectura, y las unidades hay que controlar bien. Ahí dice centímetros cuadrados y esas son las unidades que tenemos que hacer. Para empezar a planimetrar, entonces, vamos a empezar con la tecla Start. Entonces ahí suena una alarma habilitando, obviamente, el debido proceso que debemos efectuar. Entonces vamos a recorrer el perímetro respectivamente, al igual que hicimos en el método del planímetro polar. Entonces estamos recorriendo siempre en sentido de las manecillas del reloj, porque en este caso si haríamos a la inversa nos saldría área negativa. Ya, entonces no hay que fijarse qué está marcando el tablero, porque lo que pasa es que va marcando valores positivos, negativos, y eso muchas veces ha confundido para que interpreten de otra manera. Bien, acabamos de hacer el planimetrado y podemos leer en el tablero 48. Entonces el primer área que habríamos medido sería 48 centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Ahora, en esa lógica que hemos explicado el planímetro polar, no es suficiente medir una sola vez, sino podemos hacer 2, 3 veces para verificar si andamos adecuadamente en el valor que debemos determinar. Entonces, en ese objetivo, otra vez voy a empezar a planimetrar. Entonces, voy a partir de 0. Para volver a partir de 0, entonces, o puedo hacer también en sistema acumulativo, pero mejor es a partir de 0. Aprieto la tecla Start. Entonces vuelve el tablero a 0 y volvemos a planimetrar la misma figura.
Entonces, la segunda lectura de la misma medición sale 47.8 centímetros cuadrados. Y así sucesivamente podemos medir dependiendo de la exactitud. Entonces, una vez que se tiene ya la superficie, entonces obviamente podemos sacar un promedio, ¿sí? Un área media, que eso va a ser 47.9 centímetros cuadrados. Muy bien. Ahora, con este valor directamente podemos calcular el área real, que va a ser igual al área medida por la escala elevado al cuadrado. Esta es la fórmula que debemos usar para este planímetro. Entonces, reemplazando valores sería 47.9, ¿qué cosas? Centímetros cuadrados. Por 1 a 25.000, porque la escala de este plano hemos dicho que es 25.000 elevado al cuadrado. La escala es adimensional, eso sabemos todos, y hacemos esta operación, pero aquí vale la siguiente explicación, que el área que vamos a calcular va a estar en centímetros cuadrados. Entonces, eso podemos transformar a metros cuadrados, podemos transformar a hectáreas. Entonces, vamos a hacer los cálculos respectivos. Entonces, habríamos determinado, fíjense, pues este número es pues extremadamente grande. 50, ¿cuántos ceros más? 4 ceros más. Centímetros cuadrados. Entonces, esto te quiero transformar a metros cuadrados. Haciendo la transformación, entonces, eso me sale 2.993.750 metros cuadrados. Si quiero en hectáreas, entonces esto me sale 299.375 hectáreas. Vamos a comparar este valor con el que hicimos con el método manual. Fíjense, hay una diferencia, pero es una diferencia relativamente aceptable. Sería una hectárea en realidad del error, que sacando en porcentaje eso significaría una hectárea de 300 hectáreas, sería más o menos el 0,3%. Entonces es un valor obviamente muy pequeño, ¿no es cierto? Y eso también tiene que ver con el criterio de medición que se hace con el planímetro. Entonces, fíjense, cualquiera de los dos funciona correctamente. ¿De acuerdo?